¿Alguna vez has oído hablar sobre la esquizofrenia o los trastornos psicóticos? ¿No? Bueno, en este video te explicaremos los signos y síntomas que lo caracterizan, teniendo en cuenta los criterios diagnósticos del DSM-5. Acompáñenme. Como primer tema tenemos los síntomas positivos. El primer síntoma positivo son los delirios. Son ideas o creencias que tiene una persona inadecuadas y que no cambian a pesar de la evidencia. Existen 6 tipos de delirios: los somáticos, los erotomaníacos, persecutorios, de grandeza, referencia y nihilistas. Los somáticos están relacionados con el funcionamiento del cuerpo, a pesar de evidencia médica de que no hay ningún error. Los erotomaníacos es la idea que tiene el sujeto de que un individuo mayormente con un alto estatus se encuentra enamorado de él o ella. Los persecutorios es la creencia de que el individuo va a ser perjudicado de alguna manera. La de grandeza es la idea que tiene el sujeto de que tiene altas capacidades para realizar alguna actividad. Los de referencia es la creencia de la persona de que cualquier gesto va relacionado hacia él. Y las nihilistas son la idea que tiene el sujeto de que va a ocurrir alguna catástrofe. Como segundo síntoma positivo tenemos las alucinaciones, que son alteraciones de la percepción de la realidad. Esto quiere decir de que el individuo ve cosas que no son reales, aún sin un estímulo externo. El tercer síntoma positivo es el pensamiento desorganizado. Este se puede ver reflejado al momento del discurso de la persona. Puede cambiar de un tema a otro, o en su caso también el discurso es incomprensible. Igual puede hablar rápido o muy lento. El comportamiento motor desorganizado o anómalo es ese comportamiento que tiene el individuo sin un propósito o algún fin. Como segundo apartado tenemos los síntomas negativos. El primer síntoma es la disminución de la expresión emocional. Esta hace referencia a la reducción de la expresión emotiva y la manifestación de la misma. Como segundo síntoma tenemos la abulia, es la disminución de las actividades realizadas por iniciativa propia o por alguna motivación. El tercer síntoma es la alogia, que es la pobreza del discurso y del contenido. La anedonia es la incapacidad de experimentar placer. El otro síntoma es la asocialidad, es la pérdida de interés en las relaciones sociales. Y como último síntoma tenemos la abolición, que hace referencia a la falta de motivación hacia alguna actividad en específico. El primer trastorno del que se va a hablar específicamente es el trastorno psicótico breve. Este trastorno se caracteriza por la aparición súbita de al menos un síntoma psicótico. Otra característica importante de este es que la duración de esta sintomatología dura al menos un día, pero menos de un mes. Y esta aparición, digamos que breve y súbita, hace que la persona pueda experimentar gran confusión y agitación emocional. Es por ello que, pese a que recibe el nombre de breve, no se debe tomar a la ligera ni descuidar al sujeto respecto a su comportamiento, es decir, debe estar bajo supervisión. Este trastorno puede aparecer durante la adolescencia o durante la vida adulta. Va a estar presente durante toda la vida del sujeto y la aproximación media es los 30 años. Referente a lo que nos dice el manual de los trastornos mentales, el DSM-5, nos habla acerca de, en este momento podemos ver 3 criterios. El primero de ellos es la aparición de por lo menos uno de los siguientes síntomas positivos que ya se describieron a detalle anteriormente, que pueden ser las alucinaciones, los delirios, el comportamiento desorganizado y el lenguaje desorganizado. Al menos uno de estos 3. La siguiente característica importante es que es la durabilidad, es decir, que dure más de un día, pero menos de un mes. Y otra característica es que la sintomatología no se puede explicar por otros motivos, es decir, si hablamos de que el sujeto podría presentar síntomas psicóticos, sin embargo, estos podrían atribuirse a algún medicamento o alguna sustancia ilegal o a otro trastorno, entonces se debe descartar
otros trastornos y otras situaciones para poder determinar si realmente es esto. Respecto al trastorno delirante, este trastorno tiene como característica esencial la presencia de delirios, de al menos un subtipo de delirios, en un periodo de un mes, y no hay la presencia de otro síntoma psicótico importante. Es decir, a diferencia del caso anterior, no va a haber alucinaciones o no va a haber lenguaje desorganizado. Lo que caracteriza más el trastorno, como su nombre lo indica, son los delirios. Respecto a los subtipos de delirios, tenemos el delirio erotomaníaco. Con este nos referimos a que la persona tiene la idea infundada, en todos los casos son ideas infundadas, de que otras personas gustan de él o están enamorados de él o de ella. Es decir, que tal vez alguien de la televisión esté enamorado, o el vecino, o la persona que se lo quedó viendo en la calle. El siguiente subtipo es el de grandeza. En este, el sujeto tiene la idea de que tiene poderes especiales o de que tiene alguna misión importante en el mundo y tiene algo en sí que lo hace especial y diferente a todos los demás. El siguiente subtipo es el persecutorio. En este subtipo el sujeto tiene la creencia de que es víctima de la conspiración o víctima del espionaje, o que otras personas o incluso organizaciones lo están siguiendo o lo están espiando con el fin de hacerle daño. Es decir, que alguien o algo necesita saber qué hace porque lo quieren dañar. Este síntoma es que el más recurrente que vemos representado en los medios de comunicación referente a los trastornos psicóticos. El siguiente subtipo es el celotípico. Cuando nos referimos al celotípico, es que la persona tiene la idea de que otros o otras le quieran robar a su pareja o de que su pareja lo va a traicionar. Un ejemplo de este lo vemos en La Familia Peluche, un programa de la televisión mexicana. Literalmente el episodio se llama Federica se enferma de celos, y en este podemos ver las características de este delirio. En este episodio, Federica asume que las doctoras o las enfermeras que están hablando con su esposo lo hacen porque se lo quieren robar, o porque quieren con él, o porque lo desean. Aunque estén frente a ella, aunque la conversación no gira en torno a nada similar, ella asume que se lo quieren robar e incluso actúa violentamente. Finalmente, a pesar de esto, pues ese es un ejemplo de comedia. No necesariamente todos los pacientes actúan de esa forma. Y por último tenemos el somático. Se refiere a las creencias relacionadas con el cuerpo del sujeto, es decir, con el físico. En esta clase de delirios podríamos escuchar que el sujeto afirma que algún miembro de su cuerpo ha sido suplantado, o que le introdujeron algo en el cuerpo, o que alguien puso cosas, o ese tipo de situaciones. O sea, algo pasa en el cuerpo del sujeto y pues no le podemos quitar la idea. ¿Qué nos dice el manual de diagnóstico respecto a este trastorno? Pues el criterio A nos dice que presenta los delirios con una duración de un mes aproximadamente. El criterio B nos habla que no se ha cumplido el criterio A de la esquizofrenia, que será explicado posteriormente. El criterio C nos dice que el funcionamiento del sujeto no es tan disfuncional. Véase que el sujeto aún mantiene pues un trabajo, una familia, una vida. Sin embargo, los delirios sí se ven muy marcados en su vida cotidiana. El criterio D nos dice que puede existir síntomas depresivos o síntomas maníacos en el sujeto, como vimos, dice en el ejemplo, tal vez se sobreexalte o ese tipo de situaciones. Sin embargo, los delirios siguen siendo lo más característico. Es decir, que la manía o la depresión que pueda presentar el sujeto no se compara con los síntomas delirantes. Y respecto al criterio E, nos habla acerca de la exclusión, que como fue en el caso anterior, esta sintomatología no puede ser explicada por otra causa, es decir, por algún medicamento o por alguna sustancia. El trastorno esquizofreniforme es un tipo de trastorno psicótico que se parece mucho a la esquizofrenia, pero con una diferencia clave: la duración de los síntomas. El diagnóstico del trastorno se establece de dos maneras. El primero es el diagnóstico sin otro calificativo. En este caso se aplica el diagnóstico cuando el episodio de enfermedad ha durado entre 1 y 6 meses y el sujeto está ya recuperado. Es decir, el individuo ha experimentado síntomas psicóticos durante este periodo y ha mostrado una mejoría significativa, sin que haya transcurrido el tiempo necesario para un diagnóstico definitivo de esquizofrenia. El segundo es el diagnóstico provisional. Este diagnóstico se aplica cuando un sujeto presenta síntomas, pero no han transcurrido los 6 meses requeridos para el diagnóstico de esquizofrenia.
En este escenario, el diagnóstico se califica como provisional, ya que no hay certeza de que el sujeto se recupere dentro del periodo de 6 meses. Si la alteración persiste más allá de los 6 meses, el diagnóstico debe cambiarse a esquizofrenia. Ahora voy a hablar de los criterios de evaluación del esquizofreniforme. El criterio A nos habla de los síntomas característicos. Se deben presentar 2 o más de los siguientes síntomas durante una parte significativa en un periodo de un mes, o a menos si ha sido tratado con éxito. El primero serían los delirios, el segundo las alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o catatónico, síntomas negativos como expresión emocional disminuida o falta de motivación. El criterio B nos habla de la duración de los episodios. El episodio debe durar al menos un mes, pero menos de 6 meses. Si el diagnóstico se realiza sin esperar remisión, se calificará como provisional. El criterio C habla de la exclusión del trastorno esquizoafectivo y trastornos del estado de ánimo con características psicóticas. Se deben descartar el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas, ya que los síntomas del estado de ánimo no deben ser predominantes. Ahora, el criterio D habla de la exclusión de efectos fisiológicos de sustancias u otras afecciones médicas. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia como una droga o medicamento. Ahora les voy a hablar acerca de la esquizofrenia. En las características esenciales podemos hacer mención de la psicosis, ideas delirantes, alucinaciones, habla y conductas desorganizadas y afecto aplanado. Este último nos hace mención que existe un rango restringido de emociones. En cuestión del riesgo de suicidio, aproximadamente el 5 y el 6% de los individuos que tienen esquizofrenia fallecen por suicidio. Alrededor de un 20% de esta misma población intentan suicidarse al menos una ocasión. Y muchos más tienen ideaciones suicidas que son bastante significativas. También la esquizofrenia deteriora el funcionamiento en 3 ámbitos principales, como lo son el social, ocupacional y el cuidado personal. Continuando, para diagnosticar la esquizofrenia se deben de cumplir los siguientes criterios de acuerdo al DSM-5. En el criterio A se establece que al menos 2 de los siguientes síntomas deben de cumplirse durante un mes y por lo menos uno de estos síntomas deben de ser del 1 al 3. En el número 1 están los delirios, en el número 2 las alucinaciones, en el 3 discurso desorganizado, en el 4 conducta desorganizada o catatónica, en el 5 síntomas negativos. Ahora en el criterio B nos dice que la esquizofrenia afecta gravemente el funcionamiento en el trabajo, las relaciones y el cuidado personal. En el criterio C, el trastorno debe durar por lo menos 6 meses, incluyendo un mes de los síntomas mencionados en el criterio A. Y también pueden incluir periodos prodrómicos o residuales. En el criterio D, la esquizofrenia no se puede explicar mejor por un trastorno afectivo, en este caso la depresión o la bipolaridad. En el criterio E, la esquizofrenia no es causada por drogas o por otra afección médica. Y ya por último, en el criterio F nos dice que si existen antecedentes del TEA u otro trastorno del desarrollo, solo se va a diagnosticar la esquizofrenia si hay delirios o alucinaciones que sean claras por al menos un mes. Trastorno esquizoafectivo. Las características esenciales son condición psiquiátrica en la que coexisten síntomas de esquizofrenia y trastornos del estado de ánimo, como depresión mayor o manía. Riesgo suicida. El riesgo de suicidio a lo largo de la vida es del 5%. La presencia de síntomas depresivos se correlaciona con un mayor riesgo de suicidio. Criterios del DSM-5. Primero, un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual ocurre un episodio mayor del estado de ánimo, depresivo o maníaco. Segundo, durante ese mismo periodo ha habido al menos 2 semanas de delirios o alucinaciones sin síntomas importantes del estado de ánimo.
Tercero, los síntomas del trastorno de ánimo están presentes durante la mayor parte de la duración total del episodio activo y residual de la enfermedad. El último, si hay episodio maníaco o depresivo, han sido breves en comparación con el delirio. Y ya como conclusión, a través del estudio de estos contenidos podemos entender la complejidad de la mente humana y la importancia de la salud mental. Aprendimos que estos trastornos no solo afectan la percepción de la realidad, sino también la cognición, la emoción y el comportamiento. La comprensión de los síntomas negativos y positivos, así como las características específicas de cada trastorno, nos permiten desarrollar estrategias para un tratamiento más efectivo y personalizado. Además, podemos reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión hacia las personas que viven con estos trastornos y cómo podemos trabajar juntos para promover la salud mental y el bienestar en nuestra sociedad. Gracias.